Si estás viendo este vídeo es seguramente porque te suena que estamos entrando en lo que podríamos llamar la era de las consecuencias, o por lo menos una era de grandes tensiones e incertidumbres. La lista es tan larga que yo no sé si vale la pena citarla, pero no sé. Vamos allá. Esto es un pequeño intento. Cambio climático, crisis de extinción masiva, que crea que los ecosistemas estén de cada vez más inseguros, más frágiles, y eso afecta, sí, nos afecta, sí. Eso afecta a los sistemas alimentarios, que nos gusta comer 3 veces al día, ¿verdad? Pues eso. Entonces, seguimos, esto genera peores condiciones de salud ambiental para los humanos, esto genera riesgos de mayor incendio, inundación, en fin, la lista es larga. Luego está la cuestión energética, energías que van a menos, cuellos de botella en los sistemas de distribución, tensiones geopolíticas, nuevos grupos, espíritu de rearme, militarización, casi me tropiezo, cuidado, tensiones generales en el mundo, claras señales de agotamiento de lo que es la vida y la cultura urbanita, y de cada vez más esa sensación de que las cosas no andan bien y de que el riesgo es real y esto eh, llama a nuestras puertas. Bien, pues ante estas situaciones de incertidumbre generalizada, hay dos grandes tendencias que están cogiendo muchísima fuerza: el preparacionismo y la permacultura. En este vídeo voy a estarlas comparando, voy a estar explorando un poco cuáles son sus parecidos, sus diferencias y quizás si se pueden complementar. Entonces, para entrar al asunto, ¿qué es cada una? ¿Qué es el preparacionismo? El preparacionismo es una corriente que surge especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, orientada a desarrollar las capacidades de supervivencia ante catástrofes, emergencias, situaciones drásticas, inesperadas. En realidad, yo creo que bebe de lo que es la tradición, de la lucha por la vida instintiva que llevamos dentro de los seres vivos. ¿Qué es, en cambio, la permacultura? La permacultura es una disciplina que surge en los años 70 y también bebe de fuentes muy diversas y tradiciones muy distantes, pero básicamente es una disciplina de diseño que busca encontrar maneras de satisfacer las necesidades humanas trabajando con la naturaleza o en simbiosis con la naturaleza. El preparacionismo está súper de moda de hace tiempo en Estados Unidos. Ahí se habla de la cultura prepper, pero ha llegado a Europa y con mucha fuerza. Hay toda clase de campañas, iniciativas ciudadanas, bueno, políticas mejor dicho, en muchos estados europeos para desarrollar las habilidades de supervivencia o de resiliencia, de fuerza, de capacidad de resistencia de la población ante situaciones, por ejemplo, de ataque militar o de gran apagón o de escenarios de falta de abastecimiento por la razón o el tipo que fuera. La permacultura también se ha ido extendiendo, viene de Australia, pero a lo largo de los últimos 5 o 10 años ha pegado un enorme salto de normalización en los medios de divulgación de Internet. Hace cuestión de 10 años hablar de permacultura todavía sonaba muy hippie, vamos a decir, porque tenía mucho que ver con la naturaleza y hacer las cosas de una manera diferente a lo que nos ofrece el sistema industrial intensivo convencional. Entonces parecía hippie. Hoy en día se entiende que allí detrás había muchísima ciencia, muchísimo entendimiento y muchísima creatividad. Y ha pegado un salto espectacular de normalización entre todo tipo de personas. Bien, pues ¿qué es lo que tienen en común ambas disciplinas? Lo primero y más evidente de todo es que tienen que ver con la planificación de la vida ante escenarios que están por venir. Ambos tienen en cuenta las emergencias, la permacultura también, ya veréis de qué manera, y tienen que ver con anticipar situaciones que llegarán y por ajustarse de la manera lo más adaptativa posible. En segundo lugar,
Ambas disciplinas tienen que ver con la autosuficiencia, la capacidad de sostén o de satisfacción de necesidades, pues con la menor dependencia posible de estructuras externas, de servicios públicos, de la organización del Estado, sino más bien de lo que yo y o mi gente cercana podemos hacer. En tercer lugar, ambas disciplinas tienen mucho que ver con el medio natural, con estar en exteriores, con la naturaleza, con la observación de la naturaleza. El mundo prepper también incluye, incluso el permacultural también en realidad, el mundo urbano, pero hay una clara tendencia a que ambas disciplinas tengan bastante que ver con estar en exteriores y haciendo cosas de campo. Un cuarto elemento en común es que se suele concebir cada elemento con una gran multifuncionalidad. A ver si me explico. Tanto en el mundo preparacionista como permacultural se entiende que todo tiene que tener el mayor número de usos útiles posibles. Por ejemplo, en el mundo preparacionista, un ejemplo muy fácil es el de la navaja multiusos, que de entrada, si me hace 10 funciones con la misma cualidad de robustez, es mucho mejor, obviamente, que una navaja sencilla, igual de robusta, pero que me haga solamente una función de todas esas. Y en el mundo permacultural se suele diseñar cada elemento, se suele ubicar cada elemento de tal manera que satisfaga varias funciones a la vez. De hecho, si un elemento que estamos incorporando a un sistema solamente satisface 3 necesidades, probablemente es que nos está faltando creatividad o reflexión. Un quinto tema en común es la valoración de los recursos disponibles del medio, la mirada orientada hacia la utilización o la reutilización o la adaptación creativa de cualquier cosa que haya por ahí que nos pueda resultar útil para solucionar un problema en un momento dado. Esto podría ser, como ejemplo, pues construir una cuerda con fibra vegetal, reutilizar botellas de plástico como macetas, cualquier cosa. Un sexto elemento común tiene que ver con el minimalismo pragmático, la simplificación útil. Yo creo que en situaciones de emergencias, nuestro apego al confort, a tener todos los elementos de comodidad imaginables a nuestra disposición, se cae en cero coma, desaparece. En esos momentos nos damos cuenta de que nos basta con poco, de que lo esencial lo queremos y lo necesitamos, pero lo superfluo no. Soltamos con mayor facilidad. Bien, pues ambas disciplinas tienen bastante que ver con un cultivo de esta mirada. Ambas ayudan, tanto digamos a la simplificación mental como a ordenar necesidades vitales. Ayudan a lo que a mí me gusta llamar una austeridad no represiva, que es un elegir vivir con poco, pero no desde un lugar de automaltrato, no desde un lugar de carencia, sino de independencia y libertad interna. Y yo diría que incluso ambas ayudan a encaminar lo que es el decrecimiento que nos viene ya como tendencia inevitable de que las cosas, los recursos materiales, tal y como los hemos tratado en este sistema socioeconómico, pues van escaseando. Y yo creo que tanto el preparacionismo como la permacultura ayudan muchísimo a ubicarse frente a este decrecimiento inevitable, pero desde un lugar consciente. O sea que parece que comparten muchísimo de entrada estas dos disciplinas. ¿Cuáles entonces son las diferencias? La primera gran diferencia tiene que ver con la actitud hacia los recursos. Desde el mundo preparacionista, habitualmente los recursos son algo que se aprovisiona previamente. Es decir, típicamente, por ejemplo, latas de comida se acumulan, se guardan para cuando llegue el momento de que sean necesarias. En cambio, en el mundo permacultural, lo que son los recursos de abastecimiento, de alimento, de leña para quemar, lo que fuera, se concibe algo como que se va produciendo.
sobre la marcha. Se va realizando a medida que se necesita o se cultiva para cuando lo podamos consumir. El segundo gran punto que los diferencia es el de la acción. La acción preparacionista es típicamente la adaptación a la circunstancia presente. En cambio, la acción permacultural es frecuentemente diseño a futuro y también una pizca de implementación de ese diseño en el presente y de las cosechas y los rendimientos de la producción. Un tercer tema que diferencia el preparacionismo de la permacultura es el plazo de tiempo al que se orienta. El mundo preparacionista típicamente se orienta al corto plazo. ¿Por cuánto tiempo? Pues hasta que la emergencia termine. En cambio, la permacultura se orienta a distintos plazos, se orienta especialmente a la visión de largo plazo y de medio plazo, pero también a la productividad a corto plazo. O sea que, de alguna manera, tienen una diferencia muy grande entre corto plazo, preparacionismo, permacultura, corto, medio y largo plazo. También hay una diferencia en cuanto a lo que es la velocidad de las acciones de cada disciplina. Para el mundo preparacionista, la velocidad de respuesta es clave. La interiorización de los protocolos de emergencia, en caso de emergencia, es lo que da la diferencia entre sobrevivir o posiblemente morir. En cambio, la velocidad en el mundo permacultural es mucho más lenta. De hecho, incluso uno de los principios de diseño es utilizar soluciones lentas y pequeñas. Dedicar tiempo a estudiar cuáles son las interacciones, cuáles son las respuestas o las consecuencias de nuestras acciones lentas y pequeñas, pero con gran capacidad de hacer palanca de cambio. ¿Veis que no tiene nada que ver la hipervelocidad con la hiperlentitud de cada disciplina? Otro factor que los hace muy diferentes es el lugar hacia el que se orienta cada disciplina. El preparacionismo típicamente se va a orientar a un lugar que cambia, a la movilidad, al estar en movimiento. No siempre, también el preparacionismo pues habla a veces de circunstancias como estar confinados en un búnker esperando a que termine la Tercera Guerra Mundial nuclear, pero generalmente concibe escenarios y habla mucho de situaciones en las que el individuo heroico que quiere sobrevivir está en marcha por los bosques él solo y cómo se lo monta. Está en movimiento. En cambio, la permacultura, basta que pensemos en la idea de la granja productiva polifuncional. Es típicamente el mismo sitio. Es una profundización a largo plazo en la mejora de rendimientos y resiliencia del mismo sitio. Es decir, que nos vamos de la movilidad del preparacionismo a la localidad de la permacultura. Otra gran diferencia es el quién y con quién. Vale, pues en el mundo prepper el quién suele ser yo mismo. Suele ser yo y como mucho mi familia. Yo y como mucho mi gente afín. Mientras que en la permacultura hay toda una serie de reflexiones en el tener en cuenta a los demás, tener en cuenta a la comunidad. Hay 3 éticas que tienen que ver, al final, en resumen, con la búsqueda de un mundo mejor para mí, para ti, para todos y para todas. Podríamos decir entonces que también hay una cierta diferencia en el para qué, ¿vale? El preparacionismo busca una solución pragmática, una capacidad de respuesta pragmática, mientras que la permacultura más bien busca una cuestión ética y ajustada, ética y espiritual incluso. Y no hago con ello ninguna valoración de mejor o peor. Son diferencias, podríamos decir, simple y llanamente objetivas. Sí diría que hay una diferencia de actitud de fondo. Cuando uno lleva el preparacionismo al límite, podríamos pensar que posiblemente haya una actitud de miedo o de desconfianza, justificado o no,
hacia lo que me ofrece la vida. Si yo creo que la vida me trae riesgos, peligros, amenazas gigantes, insuperables, pues probablemente esa actitud de fondo me va a llevar más hacia el preparacionismo. En cambio, si de alguna manera creo que la vida tiene la capacidad de resiliencia, de regeneración, de abundancia, es posible que me deje seducir más por el paradigma de la permacultura. Nuevamente, sin querer yo afirmar que sea mejor una que la otra. Vale, llegados a este punto viene quizás lo más interesante de todo. Después de ver qué es cada una, qué es lo que tienen en común, qué es lo que tienen de diferente, cuáles son sus posibles excesos si las llevamos al extremo, viene por fin cómo se complementan. La pregunta que te voy a hacer de entrada es, ¿tú en cuál estás más sobreidentificado? ¿En cuál estás más polarizado o polarizada? ¿Te gusta más el preparacionismo? ¿Es lo tuyo? ¿Ignoras la permacultura? ¿Te parece poco atractivo, poco útil, poco necesario de momento? Pues vamos a hacer unas propuestas. Yo creo que cuando estamos muy enfocados en el preparacionismo, la permacultura tiene una serie de cuestiones muy útiles, como son básicamente que la permacultura ayuda, esto es algo muy emocional, es algo muy psicológico, disculpadme que no sea algo súper orientado a la supervivencia práctica ahora mismo, pero la permacultura nos va a ayudar a templar el espíritu, ¿sí? A vivir, no a sobrevivir, que también, ¿vale? Ojalá que todas las personas sepamos sobrevivir cuando sea necesario, pero a estar en modo, en actitud, en búsqueda de vivir, no solamente de sobrevivir. De tener una vida a largo plazo, con sentido, con bienestar, con abundancia, con conexión, con alegría. La permacultura también tiene un enfoque de construcción social, de colaboración social, de armonía social. Algunos de sus principios tienen que ver con el intercambio justo, tienen que ver con que a nadie le falte de nada, tienen que ver con construir armonía personal, construyendo armonía en la sociedad. Y creo que también la permacultura puede hacer aportaciones muy pragmáticas al preparacionismo porque nos ayuda a saber, por ejemplo, ubicar un asentamiento y sus dependencias. En tiempos en los que tú y yo y cualquiera podemos ser personas migradas por clima, por guerra, ojalá que no, Dios no lo quiera, pero es posible, pues saber cómo y dónde ubicar un asentamiento y sus dependencias es algo que la permacultura nos educa, nos enseña a hacer. Bien, por otro lado, para quienes estamos más polarizados en la permacultura, quizás yo mismo, hay cuestiones súper útiles del preparacionismo para quienes amamos la permacultura y dedicamos mucho tiempo a ella. Y la primera es que nos da recursos para adaptarnos y movernos si la situación lo requiere y poder llevar la permacultura a otras partes. Tú imagínate que viene una dana horrorosa, una torrentada o que hay 3 años de sequía extrema de 9 meses seguidos en el lugar donde tú dependes de un acuífero que ya se ha secado y al tercer verano ves que ese sitio que has estado alimentando ya no te sirve. Pues aquí vas a necesitar esas habilidades prepper, muy posiblemente. Esos recursos para adaptarte y moverte si la situación lo requiere. Y llevar la permacultura a otro sitio. La cultura prepper también nos ayuda a entrenar el minimalismo, a saber estar siempre con poco, con lo suficiente y esencial. El preparacionismo nos ayuda a valorar y a autoeducarnos en la funcionalidad de las cosas, que cada cosa, cada utensilio que tengamos, cada pieza de ropa sea lo más funcional y multifuncional posible. Creo que esto a la gente permacultural os gustará mucho. ¿Sabéis lo que es la zona 5? En permacultura hablamos de zonificar los espacios. Me explico. Asignamos una diferente categoría, un diferente tipo de zona según
nos quede más cerca del hogar o el lugar donde pasamos más tiempo. Y en este sentido, la zona 5 es el mundo salvaje, es aquello que está normalmente más allá de las fronteras de nuestra casa o territorio, llamémoslo el mundo natural, ¿vale? La naturaleza salvaje, el bosque, eh, lo que sea, pero no es un lugar donde vamos a intervenir, a diseñar con frecuencia. Lo visitamos, sí, pero solo eso. Pues resulta que el mundo prepper todo tiene que ver con lo que es la zona 5. Entonces, la cultura prepper sirve de ayuda a la gestión en la zona 5. Esas cosechas infrecuentes e inesperadas o especiales, como pueden ser encontrarse X tipo de setas que no tenemos creciendo en casa, la caza, por ejemplo, de animales que podríamos no encontrar o no desear tener cerca de casa, en la zona 2, 3, 4, y nos ayuda también a detectar aprovechamientos que podemos importar a nuestro sistema. Detectar aprovechamientos naturales que están en la zona, en la bioregión en la que está ubicada nuestra casa, que no tenemos disponibles y que se nos ocurre, ostras, podría traer este tipo de recurso e importarlo a mi sistema de esta manera, que viene a haber hecho ese curso preparacionista para dominar más la zona 5. Y así vamos llegando pues al final del vídeo. Creo que es obvio que hay grandes ventajas de hacer las dos cosas. Las dos cosas juntas son más que la suma de cada una de ellas por separado. Y yo diría que cuando hacemos las dos cosas, preparacionismo y permacultura, básicamente tenemos más capacidades en el presente, tenemos más diversidad de soluciones para el futuro, tenemos más creatividad, ¿eh? Para diseñar, para adaptarnos, para utilizar un poco como MacGyver cualquier cosa para cualquier otra cosa. Gozamos de más autonomía, libertad, más soberanía, ¿por qué no? Más dignidad. Somos personas más completas. En cambio, somos menos dependientes de soluciones ofrecidas por el poder, sea un poder tecnocrático, un poder feudal, el tipo de poder que sea. El poder siempre que se concentra se pudre, da asco y afecta mal a quienes no lo tienen y también a quienes lo tienen incluso. Entonces, básicamente, si juntamos las dos cosas, tenemos una vida más natural, más sencilla. Somos personas más conectadas con nosotros mismos y con la vida. Somos personas más completas. Yo creo que esto es importante para para toda persona. Diría que seguramente es todavía más importante para las personas de la ciudad, que no son seres inútiles, no son seres que siempre desconozcan completamente la naturaleza, pero son seres que, esto sí que es verdad, generalmente no están capacitados para trabajos del sector primario o que tengan que ver con el mundo natural, mucho menos para sobrevivir en él. Entonces, en conclusión, para mí, en una era de colapsos múltiples, en la era de las consecuencias de muchísimos grandes errores que no fueron ni siquiera mal intencionados, pero que sí han sido grandes errores de contaminación masiva del planeta, de sistemas que han generado una tendencia de colapsos en cadena, creo que es esencial aprender a cerrar ciclos, aprender a vivir como un animal un poco más salvaje y a la vez más humano. Y realmente creo que se puede decir que preparacionismo y permacultura ambas son cuestiones de campo al final, tienen que ver con adaptación a la incertidumbre y honestamente creo que en una civilización consciente, una civilización más consciente que la que tenemos, las dos cosas serían normales, posiblemente no tendrían estos nombres, serían parte de cómo estamos y de cómo vivimos. Para mí, en lo personal, como anécdota sobre mí, para mí como Esteban, no tiene absolutamente ningún sentido separarlas. A mí personalmente me encantan las dos cosas, me gustan muchísimo las dos cosas. De pequeño fui Boy Scout
Y mi mochila hoy en día pues siempre tiene lo esencial, todo está concebido de manera multifuncional y ahí donde vaya yo, la verdad es que no suele nunca faltarme de nada, de lo esencial. Em, Creo que ya terminando, en la situación actual se requiere personas que podamos sobreponernos a adversidades, ojalá que sean pocas y asimilables, pero creo que muchas veces nos van a quedar grandes, por desgracia, y se requiere que sepamos sobreponernos a situaciones que no habíamos tenido hasta ahora. También se requiere personas que sepamos diseñar y transicionar los agroecosistemas hacia mayores grados de productividad y de resiliencia. Y bien, básicamente como conclusión final, una persona más preparada tiene más poder sobre sí misma. No necesita controlar tanto a los demás. No responde tanto al control de los demás. Una persona más preparada puede servir mejor a los demás, puede ayudar mejor a los demás. Y creo que esto es importante. O sea que, por el amor entre preparacionismo y permacultura. Ha quedado clarísimo entonces que el planteamiento de preparacionismo versus permacultura era una simple y burda provocación mental. Claro que las dos cosas pueden ir juntas. ¿Por qué no? Tienen que ir juntas. La totalidad, en este caso, es mucho mayor que la suma de las partes. Entonces, ¿qué? Para terminar, eso, te animo a obtener recursos, a informarte, a hacer cursos de preparacionismo y obviamente también de permacultura. Vas a encontrar que en muchos casos hay libros, hay textos como este, un clásico, que tienen aspectos de las dos disciplinas. Entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos en eso, que la totalidad siempre es mayor que la suma de las partes. Nada más de momento, mucho ánimo con todo. Podemos transicionar a tiempo, podemos empoderarnos para afrontar los cambios que nos han sacudido fuertemente en los últimos años, pero que lo van a seguir haciendo más. Pero podemos recibirlos con muchísima más capacidad de gestión, tanto en lo que es la supervivencia inmediata como también lo que es la capacidad de anticipar y de mejorar las soluciones desde la naturaleza, desde los agroecosistemas. O sea que, ¿a qué estamos esperando? Nada, por mucho avance humanista con todos estos temas y hasta pronto.